Bueno, pues vamos a empezar entonces. Buenas tardes a todos, bienvenidos un martes más a estos martes de la UNED. Hoy se va a hablar sobre el textil, se va a hacer también la presentación de un libro sobre lanas autóctonas y creo que también se va a hablar del proceso de edición del libro, me parece, ¿verdad? Así que creo que es una actividad muy completa. Vamos a aprovechar mucho la tarde. Bueno, el libro es el resultado de la investigación de María Garaboa y el buen hacer de Rosalía Bello. María es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, con un largo currículum en su vida profesional, y Rosalía es graduada en Bellas Artes y es artista gráfica. Y bueno, yo tengo que resaltar también que María ha sido alumna de la UNED, por tanto, el que lo fue una vez lo es siempre ya, y también sabéis todos vosotros que siempre tenéis pues un espacio para vuestro trabajo, para lo que vosotros hacéis, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues presentamos hoy el trabajo de dos mujeres sobre algo que también tiene mucho que ver con la mujer, porque es el textil. Y los que estamos en esto de la historia y de la prehistoria sabemos que efectivamente el textil es algo que siempre va unido a nosotras, no a las mujeres. Yo espero que María tenga también tiempo a hablar un poco de ese proceso de recuperación de la lana merina, porque lo que hace María no es solamente es teoría. María vive con intensidad este proyecto y bueno, tiene una intrahistoria fascinante, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharlas, ¿verdad? Que es lo importante. Os doy la bienvenida, como os decía, a vosotros y a 350 personas que nos siguen o que nos van a seguir en su momento, porque creo que es un tema verdaderamente de interés. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Y aunque yo vengo a hablar de la lana, he puesto esta primera diapositiva porque me parece muy interesante el trabajo que ha hecho Elizabeth Whelan. Es una arqueóloga y está licenciada en arqueología y en griego y se doctoró en lenguas en la Universidad de Yale en 1968. Y uno de sus alegatos es que, dice ella, que si los científicos del siglo XIX hubieran nombrado los periodos prehistóricos teniendo en cuenta el trabajo de las mujeres y lo que inventaron, en lugar de centrar toda su nomenclatura en los materiales más duraderos como bronce, hierro, piedra, pues podrían haber reconocido otros hitos como la invención de la cuerda, lo que ella denomina la revolución de la cuerda, y probablemente los periodos prehistóricos los conoceríamos hoy por otros nombres. La cuerda fue imprescindible para nuestra evolución. Probablemente nuestros antepasados prehistóricos empezaron a hacer el primer textil, que es la cuerda, mucho antes de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que al no ser materiales duraderos no tenemos evidencias, ¿no? Pero sí sabemos que ellos necesitaron cazar y necesitaban cuerdas y necesitaron pescar y necesitaban cuerdas y necesitaban llevar algo o transportar algo y necesitaban cuerdas. Así que probablemente ellos empezaron a tejer mucho antes de lo que nosotros creemos, ¿no? Hoy no venimos a hablar aquí de la historia del textil, venimos a hablar de la lana. Pero yo quería dejar esto aquí porque me parece muy interesante el trabajo de esta arqueóloga, ¿no? El título de la charla es La lana, algo más que una fibra textil. Y vamos a explicar un poquito por qué ese título, ¿no? Vamos a hacer así un recorrido a vuelo de pájaros sobre qué significó la lana en nuestra historia como seres humanos. Después la charla tiene dos espacios bien definidos. Uno es España, un país eminentemente, esencialmente lanero, una guía para no perdernos. Ahí os voy a explicar un poquito el trabajo de investigación que se hizo. Y después, en la segunda parte, Rosalía nos va a explicar cómo es el diseño editorial y la relación que tiene con la exposición gráfica de la información, ¿no? Bien.
Pues la lana ha sido y es nuestra mejor aliada desde aquí, desde que empezamos a ponernos de pie y a caminar, o desde que hemos podido domesticar a la oveja, hasta aquí, ahí donde lo veis, ahí hay lana también. Los tejidos, ya lo dije al principio, se descomponen con facilidad y es complicado encontrar restos. Sin embargo, sí que tenemos evidencias a través de cómo se hicieron esos tejidos, ¿no? Sabemos que en el creciente fértil sí tenían domesticada la oveja probablemente fue o el primer o el segundo animal que domesticaron los humanos, ahí andan luchando entre el perro y la oveja. Pero en cualquier caso fue o el primero o el segundo animal, ¿no? Y sí que tenemos un recorrido en toda nuestra historia de lo importante que fue la oveja en todas las civilizaciones, en todas las culturas. Las evidencias que nosotros tenemos hoy de textiles, los poquitos que se han podido conservar, pues hemos encontrado, por ejemplo, en China, unos pantalones tejidos en lana hace 3000 años. Las yurtas escitas en el siglo IX a.C. estaban hechas ya de lana, de fieltro. Los griegos llevaban el pilos, que era un gorro hecho de lana, de fieltro. El primer signo del zodiaco griego es Aries, el carnero. Por supuesto, los romanos, todo lo que era ropa exterior era de lana. Tenemos las dos religiones monoteístas importantes, la religión cristiana y la musulmana, donde el cordero es un eje central de la religión, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es algo muy valioso, es algo que casi puede sustituir a un hijo, ¿no? O sea, cuando Abraham, Dios le ordena que sacrifique a su hijo y después le perdona, lo sustituye por un cordero, por algo muy valioso, ¿no? ¿Por qué el cordero es tan valioso a lo largo de la historia? Pues entendemos que porque nos da carne, porque nos da leche, pero sobre todo porque nos da lana. Y la lana era imprescindible para sobrevivir fuera del nicho climático donde se desarrolla la humanidad, ¿no? Voy muy deprisa, pero llegamos al año 1000, al año 800 o 1000, y nos encontramos con que la Universidad de Oslo hace un estudio donde demuestran cómo las naves vikingas, las velas de las naves vikingas están hechas con lana. Esto es algo muy importante porque las velas, toda la Edad Media y prácticamente hasta el siglo XIX, eran los combustibles actuales, ¿no? Era lo que nos permitía movernos a través del mar. Las rutas terrestres eran más complicadas y las rutas marítimas nos abrieron el comercio y las transferencias comerciales y culturales, y eso no hubiera sido posible si no hay velas, ¿no? Mientras fue todo a remo, bueno, se podía ir por el Mediterráneo, pero salir al Atlántico a remo era muy complicado. Los vikingos salen con velas y esas velas están hechas de lana, ¿no? Esa es la importancia que tiene este estudio y que me parece que hay que valorarlo, ¿no? El título decía, es algo más que una fibra textil, la lana, porque ya entre el siglo XII y el siglo XIX la lana se convierte en una materia prima que cotiza en los mercados, una materia prima que sirve como moneda de intercambio, una materia prima que es esencial para la vida fuera del nicho climático, ¿no? En toda Europa y en Asia, bueno, pues había algo de otras materias primas de textil, como puede ser el lino o el cáñamo, pero tanto uno como el otro necesita, hasta que, bueno, y en la India tienen el algodón, pero todas esas materias primas necesitan unos procesos largos de producción. Es decir, hay que encontrar el sitio adecuado donde plantarlo, hay que recogerlo, hay que tratarlo y luego se hace el textil. La lana es casi como un regalo, ¿no? Nosotros estamos criando ovinos para leche, para carne, y la lana nos viene añadida. Y encima tiene unas cualidades, que luego las veremos, que no tienen las otras fibras textiles.
Bueno, en la Edad Media la lana era algo imprescindible, pero es que llegamos al final del XIX, todavía Europa consumía cantidades ingentes de lana. Y no sé si lo podéis ver ahí, pero bueno, hablan de millones y millones de ovinos, ¿no? Hay una fotografía icónica, que es esta, que son unas ovejas paciendo en los jardines de la Casa Blanca. Esto es en la Primera Guerra Mundial, cuando se quedan sin mano de obra. El presidente Wilson ordena que traigan un rebaño de ovejas a los jardines de la Casa Blanca para que corten la hierba. La lana de esas ovejas se vendió y los fondos esos se donaron a la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Todavía la lana era muy importante, ¿no? Y llegó el siglo XX, mediados del siglo XX, y aparecen las fibras sintéticas. Y a partir de ahí, todas las fibras naturales cayeron casi en desuso, por lo menos para la mayoría de la población, y estamos ahora en un pleno siglo XXI con una problemática enorme porque nuestro textil está basado en los sintéticos, fundamentalmente en el poliéster derivado del petróleo, con unos problemas de reciclado que no somos capaces de resolver y además nos hemos olvidado de la cultura que representan las fibras naturales, ¿no? Esto fue así muy rápido porque me quiero meter en qué pasa con la lana en España, ¿no? Era un poco dar unas pinceladas para mostrar la importancia de la lana en nuestra evolución, ¿no? Y entro ya. En España, como un país esencialmente lanero. Os voy a pedir que hagáis un ejercicio de situarnos en el tiempo, en una fecha determinada, porque es donde yo puedo arrancar mi historia con la lana, ¿no? Un 6 de octubre de 2011, a las 12 de la mañana, en la calle Serrano de Madrid, estaba así, como veis en estas fotografías, ¿no? Ibais paseando por la calle y os encontráis con esto, o me encontré yo. Pues unas guirnaldas que caen de los árboles, unas nubes, ahí no se ven, pero había también un mobiliario urbano hecho de lana. Todo esto es lana, hecho de lana, y eran zapatos, bolsos, trajes gigantescos en medio de la calle. Esto era a la altura del Museo Arqueológico Nacional. Claro, cuando te encuentras esto y ves que están allí pues las top models, los empresarios, los políticos, los medios de comunicación, y dices tú, ¿qué está pasando? Y entonces vas y preguntas y entonces me entero de que este evento responde a un año anterior. El año anterior, en octubre, el príncipe de Gales lanzó lo que le llaman la campaña por la lana, para poner en valor la lana europea. A partir de ese momento, todos los países en Europa se fueron adhiriendo a esa campaña que pone en marcha el príncipe de Gales. Y este es el acto de adhesión de España a esa campaña. Durante toda esa semana, el barrio de Salamanca, en los establecimientos del barrio de Salamanca en Madrid, tuvieron en sus escaparates artículos de lana. Todos bellísimos, finísimos, carísimos, y ninguno de manufactura española. Y eso despertó mi curiosidad enormemente, porque empecé a recordar cuando en la universidad estudiamos Estructura Económica de España, y yo tuve un profesor que nos mandó leer la famosa obra de Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros, y entonces uno recuerda y dice, pero si España tuvo su economía sentada durante 5 siglos en la lana, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay ningún producto de lana, ¿no? Y ahí empezó mi curiosidad y dije, pues voy a enterarme qué pasó con nuestras lanas, sobre todo con nuestra lana merina, ¿no? Así que lo primero que hice fue ponerme a leer, y la primera obra que me leí, claro, por supuesto, fue La Mesta. La historia de la lana en España es muy antigua. Es tan antigua que La Mesta, esta obra de Julius Klein, que os explico, este investigador es un investigador americano de la Universidad de Harvard, que la universidad le da una beca entre 1912 y 1914, le da una beca para que venga a estudiar La Mesta, que es una organización gremial
la más antigua y la más poderosa de Europa durante toda la Edad Media, ¿no? Y que no había sido estudiada, curiosamente. En 1912 y 1914 no se había estudiado. Este hombre viene, bueno, antes pasa por bibliotecas y archivos de Francia, Inglaterra, de Alemania, y en España entra en los archivos nacionales de Madrid, en los de Simancas, y también en el desconocido en aquel momento archivo de la Mesta, que está en Madrid en depósito, y que entre el año 1994 y 2005, por fin el Estado compra ese archivo de la Mesta y hoy está en los archivos nacionales ya comprado como una pieza histórica del Estado español, ¿no? En el prólogo de la Mesta, el propio Julius Klein dice, leo textual, en las fuentes más remotas de la historia de la península aparece ya floreciente la ganadería lanar, así como la excelente calidad de la lana española. Diferentes investigadores hacen remontar el primitivo periodo ibérico al primitivo periodo ibérico una vida pastoril generalizada, incluyendo las migraciones semestrales, es decir, la transhumancia. Se practicaba ya por los pueblos prerromanos. Es una obra que no es fácil de leer, pero es una obra que recomiendo encarecidamente, porque no solamente uno entiende lo que fue la Mesta, sino que entiende mucho la historia de España. Partimos de aquí. España era un país ganadero de lana, de ovino, antes de los romanos, ¿no? Quería deciros algo. A ver si soy capaz de irme para atrás. Sí. Anterior. Eso. Hay una nota curiosa que os quería decir, que es importante que entendamos que siendo un país eminentemente lanero, esencialmente lanero, ya desde las épocas anteriores de los romanos, en 1912 no existía ningún estudio histórico sistemático sobre la célebre institución ganadera, una institución que fue súper poderosa. Pues no había ningún estudio hasta 1912. Y curiosamente, desde esa época, desde 1920, pues cuando Julius Klein publica su libro, tampoco existe ningún otro estudio sobre la mezcla. Es muy curioso, un país que ha dependido de la lana durante 5 siglos. También es curioso porque las vías pecuarias en España, estas vías que están todavía, que son patrimonio de la humanidad inmaterial, ocupan 125.000 kilómetros de rutas para la transhumancia, 1% del territorio, unas 450.000 hectáreas. Y no tenemos casi nada escrito sobre los que han hecho esto, los que han construido esto. Por supuesto, en la época romana existía ya Plinio, Columela, Marcial, todos hablaron de la lana española como una lana fina, lana larga y lana oscura. Es decir, la lana que los romanos valoraban por fina les llamaba la atención porque era lana marrón. Hay las invasiones árabes y en esta época de sube y baja entre los árabes que suben y los reinos cristianos que tratan de recuperar el terreno, los benimerines entran con sus, que son también pueblos, pueblos que tienen ganado ovino, entran con sus ganados en la península, ¿no? Y empiezan los cruces de ganado. Entonces se cruzan los ovinos que había en la península, que efectivamente eran de lana fina, larga y oscura, con estos ovinos que traen los pueblos árabes cuando entran en España, bueno, en la península, que en aquel momento no se llamaba España, en la península. Los cruces entre estas ovejas africanas y estas ovejas peninsulares empezaron a dar unas lanas muy buenas porque adquirían la finura y la calidad de la lana que había en España, pero mejoraban el color.
hasta convertirse en blancas. Es decir, que en todas las, ahí lo pongo, digo, en toda tregua en la guerra contra los musulmanes fue aprovechada por los monarcas españoles para perfeccionar la raza indígena, ¿no? Es importante también resaltar que la Mesta, como organización nacional, sí que había lo que llamaban las mestas locales, ya en la época visigoda, había las mestas locales, que eran reuniones de los pastores para intercambiar lo que llamaban los mesteños, ¿no? Los mostrencos, que eran animales que se habían perdido y no tenían dueño. Y entonces, o no se conocía el dueño. Entonces, había 2 reuniones anuales entre la trashumancia de invierno y de verano para repartir esos mesteños. Y en eso se hacía a través de las mestas locales. En 1273, Alfonso X constituye la Mesta Nacional, ¿no? La Mesta Nacional va adquiriendo poder poco a poco. Al principio era una reunión de pastores realmente, ¿no? De pastores, ya no eran locales, eran pastores de varias localidades y tenían el mismo cometido, o sea, era repartirse esos animales que se habían perdido del resto de la cabaña ganadera, ¿no? Esta Mesta Nacional nace en pleno periodo de restauración de los reinos cristianos, en plena reconquista, en las zonas fronterizas donde realmente nadie quería hacer plantaciones, porque la agricultura necesita un tiempo desde que tú siembras hasta que tú recoges, pasan meses, ¿no? En las zonas fronterizas nadie quería plantar porque tú plantabas hoy y al cabo de 6 meses lo recogían otros, que ya no eras tú. Entonces, ahí es donde empezaron a crearse las grandes cabañas ganaderas, porque el ganado sí que se podía sacar rápidamente de un sitio y volverlo a meter en otro, ¿no? Esta Mesta nacional va creciendo y va creciendo y va creciendo en poder, pero nace para organizar pues, las transhumancias, las cañadas, organizar la recogida de la lana y la venta. ¿Qué pasa? Que esas cabañas ganaderas grandes, cuando crecen, entran a formar parte del patrimonio de los nobles, de los señores feudales y de la Iglesia también, ¿no? Entonces, la Mesta empieza a hacerse una institución muy potente. Y llega 1492, se acaba la toma de Granada, se supone que ya los reinos cristianos se ha extendido por toda la península. ¿Y qué se encuentran los reyes católicos? Pues se encuentran con 2 cosas. Primero, se encuentran con una organización muy poderosa, que es la Mesta, y se encuentran con la segunda cosa muy importante, que es la oveja merina. La oveja merina que ellos se dan cuenta muy rápidamente de que es una lana diferente a todas las otras lanas. Todas las lanas tienen las mismas cualidades, todas. Después veremos qué es la lana en sí y qué cualidades tiene. Todas tienen las mismas cualidades. ¿Cuál es la diferencia entre la lana merina y el resto de lanas? Pues que en todas las otras ovinos, en medio de la lana, crecen a veces fibras meduladas, lo que le llamamos pelo. En algunas razas tienen más pelo, en otras tienen menos. Ese pelo es el que decimos, la lana pica. No, la lana no pica. La lana nunca pica. Pica el pelo que está en medio de la lana. ¿Qué es lo que tiene la oveja merina que no tienen las otras? Es que no tiene pelo, no tiene fibra medular. ¿Os vamos? ¿Le llevas? Bueno, vamos a repartir, para los que estáis en casa, vamos a repartir un poquito de lana merina para que todo el mundo la toque, los que están aquí, y para que se den cuenta de que efectivamente ahí no hay fibra medulada, es todo lana. Entonces, ¿qué hacen los reyes católicos? Se dan cuenta de que tienen una materia prima formidable, que no existe en ningún otro sitio, que solo existe en España, y se dan cuenta que tienen una organización poderosísima, que es la Mesta, que ya es conocida en toda Europa, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? Pues hacen 2 cosas. Primero, firman un edicto prohibiendo la salida de la oveja merina de España bajo pena de muerte.
porque saben que tienen el monopolio, que no hay oveja merina fuera de España. Y lo segundo que hacen es, hasta ese momento, el presidente de la Mesta, que tenía mucho poder, ese puesto se cubría, cuando moría el anterior presidente, se cubría por insaculación, es decir, por un sorteo, ¿no? entre los propietarios de las cabañas ganaderas. Ahí los reyes católicos hacen un juego malabar en las Cortes de Toledo en 1480, deciden dejar paso libre entre los rebaños de Aragón y de Castilla, y a cambio el presidente del Consejo de la Mesta es el miembro más antiguo del Consejo de Castilla, y ahí se hacen con el poder de la Mesta, ¿no? ¿Por qué hacen todo esto? Pues porque ellos van a obtener grandes beneficios. Primero, van a incrementar los ingresos de la corona por arrendamiento de tierras, por la venta de derechos de pastos, por los impuestos que van a cobrar por las exportaciones y porque saben que tienen un monopolio de la mejor lana de Europa, ¿no? Entre los siglos XVI al XVIII, la lana española era conocida como el oro blanco, y su producción y comercialización pusieron en marcha toda una serie de procesos económicos, políticos y culturales que afectaron a toda Europa. Fue uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Había dos países exportadores, que eran Inglaterra, dos países productores y exportadores de lana, que eran Inglaterra y España. Inglaterra fue muy potente exportando lanas hasta el siglo XV, XVI, pero ahí Inglaterra se da cuenta, y hay unos centros fabriles, unos centros productores de artículos de lana, que son pues Flandes, zonas de Francia, Italia, alguna zona de Alemania. Inglaterra ahí es muy lista, se da cuenta de que el valor añadido está en el producto elaborado y deja de exportar lana y empieza a elaborar producto para vender producto hecho, porque sabe que le va a sacar un valor añadido. España en ese momento se convierte en la gran exportadora de lana, ¿no? Este es un mapa de cómo pues nuestras lanas cruzaban todos los campos desde Portugal, los campos castellanos, extremeños, riojanos, navarros, y llegaban hasta el Bilbao, Santander, Alicante, Bayona, Sevilla, y desde allí, por mar, se repartía la lana, se vendía la lana en toda Europa, ¿no? Los impuestos recaudados por las exportaciones de lana fueron los que permitieron sufragar los inmensos gastos que tuvieron los monarcas españoles con las guerras europeas. También sufragaron los viajes del descubrimiento, amortizaron deudas de la nobleza y del clero. En fin, nuestra dependencia de la lana era absoluta. A pesar de toda la demanda que había de lana española, la industria textil española no se desarrolló. Primero porque los monarcas no la propiciaron y porque los señores, los grandes propietarios de las grandes cabañas ganaderas, los nobles o la iglesia, no tenían interés en desarrollar la industria. Ellos simplemente vendían la lana y ahí se queda, ¿no? Cuando llegan en 1700 más o menos, que entran los Borbones, tratan de impulsar un poco la industria lanera española, crean las reales fábricas de tapices, tratan de impulsar los textiles en la zona de Cataluña, la producción de paños de lana de buena calidad. Hay como una protoindustria, pero nos duró poco el entusiasmo porque entramos en una guerra, estalla la Revolución Francesa, todos los monarcas de Europa se asustan muchísimo y España le declara una guerra a Francia que se llama la Guerra del Rosellón o la de la Convención, una guerra en la que nunca debió de meterse, pero que se metió y que Francia fue ganando, y hubo un momento en que España
quiso zanjar el tema y decir, no, se acabó, firmamos una paz, se firmó la famosa paz de Basilea en 1795 y en esa paz, aparte de los intercambios que se hicieron de algunas tierras que teníamos, la isla de la Española en el Caribe, hubo un artículo secreto que el pueblo no lo conoció en aquel momento, hoy se sabe, hoy se conoce, que dice: por 5 años consecutivos, todo esto para que Francia nos devolviera algunas zonas de Cataluña y algunos ayuntamientos del País Vasco que los habían obtenido, los habían conquistado, ¿no?, de alguna manera. En este artículo secreto dice: por 5 años consecutivos desde la ratificación del presente tratado, la República Francesa podrá extraer de España yeguas y caballos padres de Andalucía y ovejas y carneros de ganado merino, en número de 50 caballos padres, 150 yeguas, 1000 ovejas y 100 carneros por año. Se acabó el monopolio de la oveja merina en España. Esto es lo que terminó con las grandes cabañas ganaderas. La merina sale hacia todos los países de Europa, no solo Francia, desde Holanda, un general se la lleva a Sudáfrica, allí se monta un pequeño rebaño, ese general muere, su viuda le vende algunos de las ovejas y de los borregos que tenía a un general inglés que pasa por Sudáfrica y los lleva a Australia. Y es el comienzo de la ganadería merina australiana. Ahí es donde aparece todo y donde aparece también el declive de nuestra cabaña ganadera, ¿no? Poco a poco se van perdiendo los grandes rebaños, se van reconvirtiendo muchos para carne, ya no les interesa la lana porque no tiene venta, se empiezan a cruzar y así llegamos a... Y luego entran las fibras textiles sintéticas que le dan la puntilla, ¿no?, a las fibras naturales. Después de este viaje teórico que yo hice recordando qué había pasado con nuestras merinas y con nuestras lanas importantes, porque España había perdido hasta la cultura de la lana, porque la hemos perdido. La mayoría de la gente, cuando le hablas de la lana, dice: ¡uf! La lana pica, y no saben, poco más saben, ¿no? Entonces decidí hacer un trabajo de campo, que es buscar a esa merina, si es que había todavía alguna merina que quedara desde el siglo XVIII, una merina que quedara pura, es decir, que no se hubiera mezclado con otras, ¿no? Y así fui de pastor en pastor. Empecé con unos pastores en León, en el Valle de Babia, que me dijeron que tenían merinas. Llegué, tenían oveja castellana y tenía una merina, Fidel tenía una merina. Entonces le pregunté, efectivamente, cuando vi esa merina me di cuenta de que era muy diferente al resto de las ovejas. Le pregunté dónde la había adquirido y me dijo: me la vendió Alfredo, que está en... Entonces me dio el teléfono a Alfredo, fui a Alfredo tenía 3, Alfredo me mandó a Joaquín tenía 5, bueno, poco a poco y de pastor en pastor llegué a Extremadura, llegué a Trujillo y conocí a José Álvarez, que era el mayoral de la finca Doña Catalina, donde estaba la ganadería Granda, el Marqués de Granda. Me costó bastante hacerme amiga de él, pero lo conseguí después de unos cuantos viajes y me abrió la puerta del cortijo, ¿no? Me enseñó la cabaña ganadera de merinas hidalgas. Tienen 2 tipos de merinas, una es la granda y otra es la hidalga. La merina hidalga es como seda,
sea, le abres el lomo a la merina y lo que aparece allí por fuera las ves, le llaman las renegras porque tiene mucha suarda, mucha grasa, y entonces se ve la oveja como casi negra, ¿no? Que tú abres el vellón y es como seda lo que tienes dentro, ¿no? Entonces decidí pues comprar alguna lana, pues compré 2.000 kilos de lana porque los lavaderos no lavan menos. Y hice 2 talleres laboratorio para ver qué se podía hacer con eso. Esas merinas no estaban cruzadas con nadie, o sea, estaban cruzadas, no se habían cruzado con ningún otro animal, probablemente tengan un ADN de los más antiguos que podemos obtener en merino y todavía se conservan así. En todo este camino yo fui conociendo artesanos, fui conociendo otro tipo de ovinos que no eran merinos, pero eran buenas lanas, y fui comparando las lanas que yo había visto en Inglaterra y en Francia con nuestras lanas, y me di cuenta que teníamos unas lanas bastante buenas, además de la merina, ¿no? Y entonces sí que decidí que había que hacer algo. Me puse en contacto con todas las asociaciones de ganaderos de cada una de las razas que están registradas como raza por el Ministerio. Les pedí que me mandaran un poquito de lana del lomo de la oveja. Bueno, hice un sistema, les mandaba un sobre ya franqueado para que solo metieran el mechón y tuvieran que enviármelo ya con mi dirección. Bueno, conseguí todas las lanas autóctonas que hay en España. Y lavé las lanas, las sequé, estudié las fibras, la mecha, las clasifiqué, las fotografié. Y, y esto es un resumen que ya aparece porque con todo ese material dije, ¿qué hago? Y entonces Rosalía estaba haciendo un máster de edición y dije, Rosalía, ¿podemos escribir algo? ¿Tú te animas? Y me dijo, bueno. Y dije, vale. Y entonces, pues, decidimos hacer la guía de lanas autóctonas de España, ¿no? ¿Qué aparece ahí? Pues van a aparecer estas cosas, ¿no? España es el primer productor de lana de la Unión Europea en este momento. Producimos 20.000 toneladas de año cada año. El 15% se exporta limpia a Europa. Tenemos 3 lavaderos. En España llegó a haber 100 lavaderos de lana. Ahora tenemos 3. Ya en ninguno de ellos se hace peinado de lana. Eso que habéis tocado, que es lana peinada, ya no se hace en ningún lavadero. Se hacía en el de Béjar y cerró. El resto se está acumulando en fardos en todas las explotaciones. No saben qué hacer con la lana. Antes se exportaba sucia a China. Después del COVID, China cerró el mercado, primero por el COVID, segundo porque, bueno, parece que hubo un brote de tuberculosis que fue pequeñísimo, pero eso fue como una disculpa para no queremos lana española y no se ha abierto el mercado, con lo cual una esquila detrás de otra se está acumulando en todas las explotaciones. ¿Son lanas que no merecen la pena? No, son lanas que merece la pena lavarlas porque se pueden hacer muchas cosas con ellas, ¿no? Es una materia prima buenísima. ¿Por qué China ya no quiere lana española? Porque China se ha convertido en el primer productor de lana del mundo. Ya no es Australia, ya es China, ya tienen su propia lana, ¿no? Entonces, llevar la lana española ya ni les merece la pena. Somos el origen de la cabaña ganadera de la mejor lana del mundo. Es decir, nosotros no tenemos que crear marca. La marca está hecha ya. Nosotros solo tenemos que ponerla en marcha. Cuando yo le contaba estas cosas a Rosalía, ella me dijo, pero digo, ¿tú te imaginas lo que haría cualquier otro país si hubiera tenido nuestra historia con nuestras lanas? Y me dice ella, pues pondría una ovejita en la entrada de cada ayuntamiento. Digo, exactamente, tendría una ovejita en la entrada. Nosotros no, nos hemos olvidado casi de lo que es la lana, ¿no? Apenas tenemos industria textil que explote nuestra materia prima propia, no tenemos presencia en foros internacionales. No me preguntéis por qué, lo desconozco.
y hay un mal funcionamiento en la cadena de valor. Es decir, España produce 20.000 toneladas al año de lana y tiene unos ingresos por lana en el mercado de la lana de 130 millones de euros. Italia no produce lanas prácticamente, bueno, tiene casi ovejas, pero tiene un mercado de la lana de 2.800 millones de euros. ¿Por qué produce, importa lanas australianas o lanas españolas y produce artículos de lujo? Y así nació este libro, que es el libro de la guía de lanas autóctonas de España. Están ahí las 43 lanas. ¿Qué es la lana? Eso es lo primero que aparece en esa guía, ¿no? Esta frase a Rosalía le gusta mucho. Si no existiera, habría que inventarla, ¿no? Porque si ahora mismo se pusieran un grupo de investigadores a diseñar una fibra textil que tuviera todas estas cualidades, les darían el premio Nobel. Pero nosotros la tenemos ahí y está perdida en las explotaciones. La lana es una proteína que tiene unas cualidades muy importantes por su propia composición físico-química, que es una composición muy compleja, ¿no? Y eso le da todas estas cualidades de una forma natural, ¿no? Es termorreguladora, o sea, tiene una capacidad higroscópica e hidrófoba, es decir, por un lado, cuando está en un ambiente húmedo, es capaz de absorber esa humedad y mantenerse seca, pero absorbiendo la humedad, y en un ambiente seco suelta esa humedad y permite que el ambiente sea un poquito más húmedo. Es decir, es termorreguladora, ¿no? Es flexible, es elástica, es antibacteriana. Ya hay gente en centros de investigación estudiando esta cualidad de la lana, ¿no? Cómo se pueden hacer gasas o tiritas con lana porque tiene unas propiedades antibacterianas. Es antiestática, es decir, protege de las descargas electrostáticas y electromagnéticas, transpirable, duradera, afieltrable. El fieltro es un material muy antiguo, tenemos fieltros de hace 8.000 años, es un material maravilloso que solamente se puede hacer a través de la lana. Ninguna otra fibra textil se afieltra de modo natural, ¿no? El fieltro se hace extendiendo las fibras de la lana y comprimiéndolas y dándole calor y aparece un tejido. Es el tejido no tejido, porque el tejido es el que se hace cruzando una urdimbre con una trama, ¿no? El fieltro no. El fieltro es un tejido que se hace a nivel molecular, es decir, frotando las fibras de la lana que tienen como una especie de escamitas por fuera, si las vemos en un microscopio, eso cuando se frota y se le da calor, se abren esas escamitas y se entrelazan entre ellas y crean un tejido que es el fieltro, ¿no? Es sostenible, biodegradable, aislante térmica y acústica. No es inflamable, es decir, no es que no se pueda llegar a quemar, que sí se puede llegar a quemar, pero se quema a partir de los 800 grados, o sea, no se quema antes, no se quema. La gente duerme tranquila con un nórdico encima de poliéster, que si hay un incendio se le va a quedar pegado como si fuera una bolsa de basura, ¿no? La lana nunca se te quedaría pegada, jamás. La lana puede llegar a arder después de muchos grados, puede llegar a arder, pero nunca se queda pegada, se deshace. Nos arruga, repele el polvo, protege los rayos UVA, en fin. Todo esto que os estoy contando está dentro de la guía que hemos escrito. La tipología de las lanas, las lanas se clasifican entre finas entre finas y vastas. Las finas van de 14 a 22 micras. Micras es el diámetro de la lana, ¿vale? Ya veis que las finas, por ejemplo, veis aquí, esta es la lana merino, que está entre 19 y 20 micras, esta una lana entrefina, entre 26 y 28 micras, y esta es mi lana preferida, que es la churra lebrijana, que tiene más de 35 micras, pero es que la historia de esta oveja es preciosa. Podíamos escribir un libro sobre ella. Está en peligro de extinción, por cierto. ¿Qué lanas se producen actualmente en España? Pues 43 tipos de lanas autóctonas, ¿no? 33 de ellas están en peligro de extinción. Hay luego 6 razas integradas, una sintética
y una raza de terceros países. Esto es una diapositiva general de, ahora os explicará Rosalía, pues todo lo que esto significa. Y aquí os pongo, bueno, las paso rápido porque ella os va a explicar mucho mejor esto, bueno, lo que aparece en la guía de... Aparece también un apartado de usos de la lana. ¿Dónde podemos encontrar lana hoy? Pues podemos encontrarla en la misión Artemis, que va a ir a la Luna dentro de muy poquito, porque los filtros que llevan los astronautas en sus respiradores están hechos de lana. Los sobrecolchones sobre los que van a dormir están hechos de lana. Los automóviles eléctricos de alta gama, Porsche, Tesla, ya sus asientos están hechos de lana porque se han dado cuenta de que si se incendian, es mejor que tengan lana dentro, así como los jets de lujo ya llevan lana en sus asientos. En las cosméticas y cuidados de la piel, la lanolina es fundamental. En los platós de grabación con últimas tecnologías tenemos lana. Empezamos a tener lana de muy pocas micras, de 14 y 15 micras que está sacando Australia ya, en ropa de atletismo de alta competición, porque es transpirable, porque absorbe la humedad y la suelta fuera. Y la podemos encontrar en la fertilización de jardines, porque la lana no produce residuos, es decir, cuando ya no queramos que sirva para nada más el artículo de lana, lo podemos enterrar porque va soltando poco a poco pues nitrógeno, fósforo, en fin, todo eso. Lo va soltando y es un gran fertilizante. La guía tiene un directorio donde aparecen todos los productores de lana de España, los que comercializan, los pocos artesanos que comercializan lana y los organismos oficiales a nivel mundial y a nivel europeo que tienen algo que ver con el sector de la lana. Aquí el final es qué pretendíamos con esa guía, que bueno, no os lo voy a decir porque ya os lo estuve contando todo el rato. Es decir, lo que no pretendíamos hacer era una guía que hablara de ovinos, porque hasta ahora todo lo que se ha escrito en España ha sido sobre ovinos. Y la lana, la conocemos, las lanas que hay, un poco a través de las publicaciones que han hecho veterinarios, fundamentalmente, sobre los ovinos españoles, ¿no? Esta es la primera que se hace con la lana. Y yo ya voy a dejar a Rosalía que cuente toda la parte de por qué hizo este libro como lo hizo, porque podía haberlo hecho de otras muchas maneras, pero ha decidido hacerlo así, que nos lo cuente ella. Voy a... Pero puedo abrir esto. Bueno, entonces, nada, por mi parte voy a hablar de cómo convertir toda esta información, sobre todo esta última que nos ha dado María, en un objeto tangible, como puede ser un libro. Y de cómo trasladar valores, intención, objetivos del proyecto, no solo a través de la palabra escrita, sino a través de todos el resto de elementos que componen un libro. Voy a hablar de formato, de estructura de la información, de tipografía, de ilustración. En resumen, voy a hablar de la importancia de la estética y del diseño. Cuando María me propone el proyecto, bueno, ya comentó antes, yo había acabado Bellas Artes, estaba haciendo un máster de diseño editorial en Valencia y ya me había estado picando con el gusanillo de la lana y entonces nos embarcamos en el proyecto pues nosotras solas, con poco presupuesto, casi ninguno, y sin idea de cómo publicar un libro. Cuando yo me incorporo, María ya tiene la investigación hecha, ya tiene seleccionadas las fuentes, escritos los textos, las imágenes,
Pero esta información estaba pues, en varios documentos de texto, algunos Excels, alguna junta, otra separada. Entonces, es el momento de leerme toda esta información y empezar a tomar decisiones. ¿Cómo queremos que sea el libro y qué nos tiene que transmitir? Nosotros sabemos que según la finalidad de un libro tiene unas características, un formato, un tamaño y unos acabados. Si priman las imágenes, tenemos libros grandes, de tapas duras, con una inversión considerable en tinta. Si lo que prima es un texto... Si lo que prima es un texto largo, donde hay una historia que leemos del tirón, lo que queremos es un libro cómodo de manejar, con un tamaño de letra accesible y que minimice los daños si estamos leyendo en la cama y se nos cae encima. Si son libros de consulta, como diccionarios o enciclopedias, pueden ser tamaños grandes, pesados, porque lo que necesitamos es, y tamaño de letra pequeño, porque lo que necesitamos consultar es una sección chiquita. Y lo que necesitamos es ubicarnos, encontrar la información de forma rápida y sencilla. Lo mismo en una guía de viaje, por ejemplo, que queremos ubicarnos rápido en el contenido, que nos quepa en el bolsillo, que sea resistente y que tenga desplegables. Y luego tenemos la función más superflua de un libro, que es el Coffee Table Book, es decir, el libro que tenemos de decoración en una mesa. Lo único que tiene que hacer es ser bonito porque no se va a abrir mucho. También lo mismo en nuestra forma de diseñar. Podemos diseñar un libro para que parezca un clásico, para que destaque entre los más modernos. Podemos diseñar para la edad de nuestro público, para que se integre en una colección o para que sea el que más destaque en una librería. Entonces, si queremos una guía de lanas, ¿cómo son los libros de lanas que hay en el mercado? Pues la mayoría son libros de manualidades, de ganchillo, de calceta, que hablan de los hilos y qué hacer con ellos a un nivel casero o artesanal. Sí que hay guías extranjeras y lo que vemos en la estética es que es más bien tradicional, rústica, humanista y natural, que habla de la artesanía. Sin embargo, la visión que tenemos, que queremos transmitir de la lana en este proyecto es el de una fibra textil con mucho potencial, que necesita con capacidad de innovación, que mueva una industria y que revitalice el sector rural. Un libro que transmita conocimiento técnico y que ponga en valor un material actual y versátil, mucho más, más allá de lo que es la moda y la artesanía. Entonces, con esta otra idea en mente, hago un trabajo de búsqueda de referentes. Buscando una estética y una forma de presentar la información mucho más próxima a lo que queremos, a lo que estamos buscando. Un inciso de que estos trabajos están realizados por profesionales, equipos de gente con mucha más experiencia, financiación y medios que los nuestros. Entonces, para mí son como aspiraciones. En primer lugar, la Textilpedia o Textilepedia, que es un proyecto súper ambicioso publicado por Fashionary, diseñado en Hong Kong, que recoge muchísima información sobre el textil, fibras, telas, patrones, procesos, acabados, y lo que destaca es por su estructura y por su forma de estructurar una cantidad ingente, un volumen ingente de información, y también cómo usa la navegación. La navegación de un libro son todos esos recursos que se utilizan para que el lector se ubique y sea capaz de encontrar lo que busca de forma sencilla y rápida.
por ejemplo, en la navegación son los números de página, pero también saber las secciones encima del libro. Además, es una publicación muy llamativa por sus acabados, tiene cubiertas duras, forradas en tela con el título bordado, tiene el lomo, coloreado, no, el interior, esto de aquí. Es azul, luego usa tinta plateada y tinta azul eléctrico, bueno, es muy, muy llamativo y además como gestiona la información es una pasada, es un libro súper recomendable. Luego, por otro lado, Bookshop Guide, que está diseñado por Gemma Navarro y editado por Paperside, es un libro sobre librerías independientes de todo el mundo. Puede funcionar un poco como guía de viaje, pero realmente hoy en día un recurso analógico y de este formato no es muy útil para eso, pero llama mucho la atención cómo compone los elementos en la página, cómo jerarquiza los textos, y es un libro que tiene mucho aire, es decir, que deja espacio para respirar la composición de la página, lo que modifica el ritmo de la lectura. Y por último, Blau, diseñado por Standard Studio, sobre el trabajo del arquitecto Vincent Lavergne. Me parece interesante por su estructura, porque divide el contenido en varias secciones que identificas muy bien por elementos visuales como el color de fondo, el tamaño del número de página, la navegación o las separatas, que es esa doble página que precede un capítulo, una sección y que te la presenta. Uy, ando tocando. Vemos aquí, además el acabado es producido en Impressum, es muy llamativo porque son cubiertas tiene, cosido visto y cubiertas de cartón gris, gofrado y serigrafiado, que hace referencia a la crudeza de los materiales. Bueno, volviendo a nuestro proyecto. Sí, esos son los... Esta era las aspiraciones. la mayor aspiración que tenía. Pero volviendo a nuestro proyecto, con el material escrito empezamos a trabajar en la estructura y en identificar pues, las necesidades que tenía el proyecto. Queríamos una introducción, una sección de las lanas, que son donde vamos a describir cada una de las lanas, una sección con los usos recomendados para cada tipo, y luego el directorio que recoge los actores del sector lanero en España, bueno, y a nivel internacional. Como tenemos varias secciones diferenciadas, lo que necesitamos es un índice claro y elementos de navegación. Además, vamos a meter un prólogo. Y en la introducción hay unos datos que queremos resaltar y que vamos a poner aparte en una especie de llamadas de atención. Las lanas van a estar, la información de las lanas va a estar en una especie de fichas técnicas para las que necesitamos pues, imágenes de la lana, de las ovejas y mapas. Los usos y el directorio tienen una información que puede ir en tablas de contenido. Y aparte el directorio, aunque tiene información útil, al final es hasta cierto punto caduca. Entonces la vamos a separar de la parte principal de lo que es el libro y al final de todo, de la publicación, vamos a añadir unas notas aclaratorias, bueno, unas puntualizaciones sobre lo que es lo que pretende la guía y lo que no pretende. Después nos centramos en las necesidades gráficas, las fotografías y las ilustraciones. Por un lado, escanear cada una de las muestras de lana y editarlas fotográficamente. Aquí, vemos un antes y un después de lo que es la edición fotográfica para que veáis que el proceso es muy importante y muy delicado.
cómo es el antes y el después. Y luego realizar las ilustraciones de cada una de las ovejas por raza. Al tratarse de una guía de lanas, pues al final es necesaria una referencia al animal del que procede, porque tiene unas características especiales. Pero no queríamos que compitiese esta información con la lana y que tuviese, y que añadiese peso visual. Entonces decidimos hacer que fuesen ilustraciones digitales de carácter realista, en blanco y negro, y están hechas a mano, es decir, son 38 ovejas que dibujé, que no están hechas con inteligencia artificial. Aquí vienen 8, pero bueno, tenéis en la guía o en el póster, si lo queréis, todas. Lo mismo de seguir el grafismo con los mapas de la geografía española, de la distribución del ovino. Y finalmente, con todo el contenido listo, comenzamos a tomar decisiones sobre la maquetación. En primer lugar, el formato está inspirado en las tradicionales guías de campo de aves, de flora, micológicos, y destaca por su tamaño compacto, su portabilidad y su facilidad de consulta. Es un poco más alto y estrecho que un A5, y la idea es que sea un objeto cercano, cómodo de sujetar con una sola mano, ligero y resistente. Por otro lado, la tipografía. La tipografía es uno de los elementos más importantes del diseño y no solo debe de cumplir con las necesidades de lectura, sino que transmite muchísima información a través de sus formas. Podemos clasificarla a grandes rasgos en tipografías de texto y tipografías display. Las display sirven para títulos, para tamaños grandes, frases cortas y pueden tener mucho ornamento y fantasía. Y por otro lado, las tipografías de texto, que requieren mucha legibilidad porque están pensadas para lecturas más largas y en tamaños más pequeños. También podemos dividirlas, las fuentes o tipografías, es lo mismo, en las que tienen serifa, que son esas pequeñas volutas en los remates de las letras, o tipografías sin serifa o de palo seco, que tienen el remate de las letras sin ornamento. Las primeras nos trasladan más tradición, seriedad, mientras que las segundas las vemos como más actuales, más del medio digital, más minimalistas. Desde la invención de la imprenta y los tipos móviles se han creado muchísimas fuentes y cada una en su contexto y que bebe de los valores de su época. En algunos tiempos con una influencia más humanística, más humanista, que imitaba la gestualidad de la mano al escribir, y en otros tiempos más racionalista, que buscaba la perfección óptica y geométrica. Cuando escogemos una fuente, tener en cuenta estos principios y ponerlos en línea con los valores del proyecto, es decir, que sea coherente la elección tipográfica con lo que queremos transmitir en el libro, da un valor añadido al diseño. En este caso necesitábamos una tipografía contemporánea, funcional, que diese una imagen de objetividad, de técnica, que fuese muy legible a diferentes tamaños. Y como ya la composición de la página iba a tener muchos elementos, necesitaba ser sobria y limpia para que no añadiese ruido visual, para que fuese cómoda ojear el libro, leerlo y realmente fuese agradable el consumo. Bueno, aunque perdón. Yo no puedo volver a... sí. Nada, que la elección fue la Noiejas Única de Adobe Fonts, que esta es una reinterpretación contemporánea de la Única, que es diseñada por los suizos Team 77 en 1980. Eso. Y la maquetación, aunque la maquetación evidentemente es de todo el libro, me voy a centrar en lo que es la página principal, que es el pliego de
de las fichas. Necesitábamos el título de la oveja, o sea, de la raza, el texto descriptivo de la lana, de su contexto, de sus propiedades, la fotografía de la fibra, unos datos técnicos sobre longitud y así que fuesen aparte para poder compararlas fácilmente, la ilustración de la oveja, un texto que describe el entorno en el que se crían, el mapa, y luego la navegación, que te ubique constantemente, que te haga referencia a dónde están los usos, que te ayude a viajar por el libro, si hace referencia a otra información, que sepas dónde buscarla. Entonces la tenemos así, pues el título, el texto, la fotografía. Aquí tenemos parte de la navegación que nos indica que estamos en la sección de lanas, que es una lana vasta, y en qué letra estamos, porque están ordenadas alfabéticamente. Aquí tenemos esos datos técnicos, el texto del entorno, su mapa y la ilustración de la oveja. Aquí es otro elemento de navegación que nos hace referencia a este tipo de lana. ¿Qué usos sugeridos tiene? Pues ir a la página 122. Y nada, eso, la distribución de estos elementos de la página fue bastante meditada, porque aunque es cierto que el espacio en algunos momentos resulta un poco justo, creíamos necesaria que toda la información de una raza se viese de un vistazo, para que tú pudieses conectar lo que estabas leyendo con la imagen y que pudieses como verlo todo junto. Por eso descartamos dedicar más de un pliego, lo que se llama a la doble página, por raza. Además queríamos una estructura sencilla que facilitase la lectura y que pudiese replicarse aunque la extensión de texto variase o las imágenes cambiasen de tamaño. Y nada, para concluir, quería hablar del diseño del póster, que permite ver de un vistazo las 38 ilustraciones de las ovejas contenidas en la guía, y también de un vistazo podemos apreciar las que están coloreadas, el porcentaje de ellas que están coloreadas. Es la cantidad de ovejas que están en peligro de extinción en nuestro país. Con esto quiero decir que el diseño, aunque no nos demos cuenta, aunque solo lo percibamos vagamente, en la mayoría de las ocasiones tiene intención y pretende decirnos muchas más cosas de las que cuenta solo con palabras. Muchas gracias. Solo para concluir, esta guía la tenéis de venta en Amazon para quien quiera obtenerla, y nada, buscar el título y ya aparece. Muchas gracias. Bueno, ya no tenemos mucho más tiempo para preguntas ni nada, porque sabéis, María sabe muy bien que hemos pasado. Que nos echa, ¿sí? Ese es el problema. Parece que yo siempre vengo aquí a estropear el asunto, pero tengo que venir a la realidad. A mí personalmente me ha encantado. Te tengo escuchado muchas veces hablar de Lana, a Rosalía nunca la había escuchado así. Me gustó mucho y me parece que, bueno, con un mundo como tantos, pues muy desconocido, y que, bueno, pues que espero que volváis a presentarnos más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.